Hola profesor, muy buenos días. Mi nombre es Josner Guevara. Voy a estar hablando sobre lo que es el esfuerzo estructural de las aeronaves, dando continuación a la exposición de mis compañeros Pedro Salazar, Alejandro Chacón y Marixa García. A lo largo de la exposición voy a estar haciendo una breve introducción hacia lo que son las estructuras de las aeronaves. Voy a hablar sobre el tipo de fuselajes, los tipos de esfuerzos estructurales y los factores influyentes dentro de estos. El punto de los factores influyentes va a estar presente a lo largo de toda la exposición, ya que los factores influyentes siempre van a estar referidos hacia los materiales que están diseñados la aeronave y las fuerzas actuantes del esfuerzo estructural sobre esta. Como introducción, una aeronave debe ser adecuadamente diseñada para soportar esfuerzos estructurales según el propósito para el que haya sido diseñada. En la actualidad existen muchos tipos de aeronaves acrobáticas que son usadas mayormente en competencias deportivas. Están las aeronaves de uso militar, las aeronaves de uso comercial para el traslado de pasajeros y las aeronaves de cargas, que lo más habitual son las que transportan correo o cargamento de todo tipo de mercancía. Las aeronaves, en este caso, en el caso de la acrobática, está diseñada especialmente para soportar lo que es la acción de la fuerza G. La aeronave militar es una combinación entre lo que vendría siendo soportar la fuerza G, las cargas aerodinámicas y el peso estructural como tal. Las aeronaves comerciales y de carga están diseñadas netamente para soportar la carga en kilogramos, por lo que siempre se busca que la relación entre peso y resistencia siempre sea mantenerse equilibrada. En este sentido están sujetas a un tipo de diseño y materiales en específico. Dichos materiales pueden ser fibra de carbono, como se está implementando actualmente, pueden ser hechas de metal, pueden ser hechas de una aleación liviana. Un ejemplo de esta podría ser aluminio y magnesio, que es implementada en muchas aeronaves. A principios de la historia de la aviación se usaron diseños de madera, como es el caso de los hermanos Wright, entre otros tipos de materiales y aleaciones. Como puede observar en la imagen, el diseño de una estructura no solamente se aplica a las aeronaves de ala fija, sino también a las aeronaves de ala rotatoria. En este caso pueden ser desde aviones convencionales de uso comercial hasta aviones militares. Igualmente pueden ser helicópteros de rescate, helicópteros de traslado aeromédico, helicópteros que estén diseñados para soportar solamente cargas y correos, etc. Ahora vamos con los tipos de fuselaje dentro de las aeronaves. Para comenzar el punto, tendría que explicar primero que el fuselaje es nada más y nada menos que la estructura principal dentro de una aeronave a la que van sujetas lo que son las alas, el sector de la cola y todos los componentes de una aeronave. El primer fuselaje conocido en la historia fue el fuselaje entramado. Estaba mayormente fabricado con madera. Para esto cito nuevamente el ejemplo de los hermanos Wright, quienes diseñaron un diseño que estaba entramado entre las cuadernas de la aeronave con tubos transversales a lo largo de la estructura, y el revestimiento o piel de la aeronave estaba diseñada a base de cuero o de tela. Un ejemplo de estas aeronaves de fuselaje entramado fue la que usó el piloto venezolano Carlos Mellebaldo durante la Primera Guerra, el cual era una aeronave Fokker de la aviación militar alemana. Estaba diseñado principalmente de madera y tenía revestimiento de tela. El segundo fuselaje trata sobre el fuselaje monocoque. El fuselaje monocoque ya no es un fuselaje, a diferencia del fuselaje entramado. El fuselaje monocoque es un fuselaje sumamente rígido, lo que hace que sus materiales sean más pesados aún y que el avión no pueda soportar mucha carga estructural. Es conocido que muchos aviones de la Segunda Guerra fueron diseñados, tanto militares como comerciales, fueron diseñados en base a este fuselaje, el fuselaje monocoque, que es un fuselaje que está compuesto por anillos, lo cual permite un espacio interno mayor dentro de la aeronave, pero que está muy limitado porque solamente
el peso y la resistencia estructural se basa entre los anillos y la unión de las placas del avión como tal, que en su mayoría estaban hechos de metal. En el principio fue aluminio. Un fuselaje que es usado desde la época moderna hasta la actualidad es el fuselaje semi-monocoque. Es un fuselaje que está compuesto de manera que sea lo más liviano posible, pero a su vez que también sea resistente y pueda soportar las fuerzas estructurales a las que es sometida una aeronave. Se compone de anillos que a su vez van unidos con cuadernas. Las cuadernas son nada más y nada menos que vigas transversales que van uniendo los anillos y unen a su vez con remaches y tornillos lo que son las pieles o capas del avión. Este tipo de aeronave, por ejemplo, este tipo de fuselaje está diseñado en la aeronave Cessna 172. Está compuesto a base de aleaciones de aluminio y otros materiales para hacerlo lo suficientemente liviana y resistente a la vez. Ahora bien, vamos hacia lo que son los esfuerzos estructurales. Los esfuerzos estructurales son las fuerzas que actúan sobre un determinado cuerpo y lo someten a un cambio. Ejemplo, en el caso de las aeronaves se ven sometidas a 5 tipos de fuerza estructural: a la tensión, a la compresión, a la torsión, al esfuerzo estructural de corte y a la flexión. Estas 5 fuerzas se presentan en todas las fases por las que pasa una aeronave, desde que sale a la calle de rodaje, durante la fase de despegue, la fase de crucero y el aterrizaje. Estas tipo 5 de esfuerzos estructurales siempre van a estar presentes en una aeronave. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de la tensión, la tensión siempre va a estar presente en las alas de la aeronave mayormente y en la cola. Por eso es que la aeronave tiene elementos como son los flaps, slaps y los estabilizadores que permiten, entre otras palabras, aliviar esa tensión dentro de la aeronave para que no se rompa, un ejemplo, no se rompan las alas del avión o la cola no desvíe el avión hacia otra dirección. La torsión siempre está presente al encendido del motor. ¿Qué permite la torsión? La torsión es lo que hace el efecto de torque. Es decir, mientras la estructura se mantiene de una manera rígida, de una manera estática, el motor siempre va a tratar de mover la estructura en su dirección. Por eso el esfuerzo estructural de torque se presenta mayormente en los motores de lo que es la aeronave y siempre está presente desde el encendido del avión hasta el apagado. El esfuerzo estructural de corte se presenta desde que la aeronave es sometida a las fuerzas de la aerodinámica. El esfuerzo estructural de corte se presenta mayormente en lo que son las secciones del avión donde están los remaches y los tornillos, ya que el efecto del viento siempre va a buscar, cuando impacta en la aeronave, el efecto del viento siempre va a buscar separar esas zonas del avión. El efecto de flexión es mayormente hacia la zona de las alas, al igual que el efecto de compresión. Explicándolo con un mejor ejemplo, como puede observar en la imagen, cuando sucede la sustentación de la aeronave, existe un esfuerzo estructural compuesto entre lo que es flexión y compresión en la aeronave hacia la sección de las alas. Porque en lo que es la fase de sustentación, mientras la fuerza de sustentación flexiona las alas hacia arriba, viene un segundo esfuerzo estructural que es la compresión de la aeronave, que el mismo peso y gravedad trata de mantenerlas hacia abajo. En estas mismas dos fuerzas compuestas viene lo que sería la fuerza estructural de la tensión, que siempre va a estar presente dentro de la aeronave. Bueno, profesor, esta ha sido toda mi exposición. Muchas gracias por su atención y que tenga un feliz día.